Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poquito la verdad que de bastantes variables. Vamos a tocar un poquito el tema del dólar, también un poquito del riesgo país, y algunos activos locales, en realidad bonos más que nada. Vamos a ver un poquito el Merval y también vamos a repasar un poco lo que vimos en los videos anteriores en relación a el mercado estadounidense. Así que bueno, espero que les sea de ayuda este video. Bueno, acá yo tengo un par de gráficos que bueno, los elaboré yo. Que bueno, vamos a empezar a desglosar un poco la información. Bueno, básicamente acá lo que tenemos en este gráfico es el gráfico que contiene las cotizaciones del dólar futuro, ¿bien? Y también contemplé la banda de flotación. ¿Qué es esto? La banda de flotación es el régimen cambiario que está vigente ahora en Argentina. Empezó a estar vigente después de la salida del cepo. ¿Qué es esto de las bandas? Bueno, em, básicamente, ahora como no hay cepo, el dólar se mueve libremente entre unas bandas que el gobierno estableció. Estas bandas son divergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se van a unir, ¿bien? A medida que pase el tiempo, fíjense que acá estamos en abril, mayo, junio, así hasta llegar a diciembre. La banda inferior se va bajando cada vez más, mientras que la banda superior va siendo también alcista. Por lo tanto, nunca van a cruzarse. ¿Esto a qué se debe? En principio porque estas bandas mes a mes se van ampliando a un ritmo de un 1% acumulativo. ¿Bien? Diariamente también lo hacen. Pero bueno, el parámetro lo vamos a utilizar mensual para que sea mucho más explícito gráficamente. Así que eso por un lado. Y en el medio, ¿yo qué puse? En el medio puse el dólar futuro. Estas son las cotizaciones del dólar futuro, en el mercado de ROFEX. Y básicamente lo puse para ver qué tipo de dólar está priceando el mercado. ¿Bien? Em, Hace unas semanas atrás veíamos una curva futuro, mucho más elevada, ¿bien? Mucho más hacia arriba. Y ahora estamos viendo cómo de a poquito esta curva de futuro se empieza a bajar, casi que yendo a la parte inferior de la banda, ¿no? Si bien es cierto, la tendencia es claramente alcista, ¿bien? Y esto en principio también es importante destacar que en octubre van a haber elecciones, ¿bien? Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que pueden haber ciertos momentos de volatilidad, de inestabilidad, ¿viste? Así que puede llegar a variar muchísimo en lo que sería de septiembre a noviembre el dólar. Bien. Pero bueno, la curva de futuros nos da cierta proyección, o al menos de lo que está priceando el mercado de cara a futuro, ¿no? Así que es un parámetro bastante interesante de analizar. Bueno, hay que seguirlo para ver hacia qué lado va, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo lo que puse acá es intervención del Banco Central e intervención del Banco Central. ¿Qué significa eso? Bueno, que cada vez que el dólar oficial, no el dólar futuro, el dólar oficial, cada vez que el dólar oficial em, vaya a tocar la parte baja de la banda, el Banco Central va a comprar. Por lo tanto, va a intervenir. ¿Bien? Porque al gobierno no le interesa que el dólar cotice por debajo de esta zona. Por lo tanto, esta zona es una zona de acumulación de reservas. Mientras que si el dólar cotiza por encima, o mejor dicho, cotiza en la banda superior, el Banco Central también va a intervenir vendiendo dólares. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a decir que el dólar oficial se va a mover entre estos escenarios. ¿Bien? Importante a tener en cuenta. Por otro lado, acá lo que tenemos es el dólar oficial histórico de la última semana. Vemos como ya hace bastantes semanas, igualmente, que está en la parte casi que media del canal, oscilando entre los 1.200 y 1.100 pesos por dólar. Pero bueno, ahora tenemos, por ejemplo, una apreciación acumulada del peso,
del 3,39%. ¿Por qué hablo o por qué digo acá apreciación y depreciación? Bueno, porque en realidad como el tipo de cambio es flotante dentro de unas determinadas bandas, que son las que vimos recién, en realidad no estamos hablando de devaluación, porque la devaluación surge cuando es inducida eh, por el Banco Central. En este caso no es algo que sea inducido, sino que se rige por la ley de oferta y demanda. Por lo tanto, me parece que lo correcto es hablar de depreciación o de apreciación. Y en este caso lo que tenemos es una bajada del dólar, ¿bien? Desde los 1215 a los 1140, lo que implica una apreciación del peso del el 3,39%. ¿Bien? Y un rendimiento negativo del dólar de menos 3,39%. Así que bueno, acá también tengo otro gráfico que es básicamente una simplificación del tipo de cambio de equilibrio, ¿bien? Básicamente lo que utilicé es la base monetaria ampliada. También tuve en cuenta, bueno, hoy no hay LELIX, tampoco hay pases pasivos. Y básicamente agarré las reservas brutas y bueno, me arroja un tipo de cambio de 945,58 pesos por dólar. Bien, lo cual tiene bastante sentido porque si se fijan en las declaraciones de Milei, él siempre habla de que el plan está pensado para que el dólar siempre tienda a ir a la parte baja de la banda. Bien, por lo tanto, este valor está bastante acertado, ¿no? A grosso modo. ¿Y por qué él dice que el dólar va a tender siempre a esa banda? Bueno, porque él habla de una premisa de la no emisión. Entonces, si la variable pesos se mantiene constante y las reservas aumentan, básicamente lo que vamos a tener es una escasez de pesos y mayor oferta de dólares. Por lo tanto, estos van a empezar a valer un poquito menos. Entonces eso lo que va a hacer es bueno, em, que el dólar en términos de peso valga muchísimo menos. Eh, pero también una realidad es que cuando el Banco Central empieza a intervenir para comprar dólares, va a sacar dólares del sistema, se los va a quedar él, pero también para tener esos dólares necesita emitir pesos. Por lo tanto, va a incrementarse la base monetaria. Por lo tanto, eh, es un problema, es un dilema ese, porque hay que ver después cómo juega eso en relación a la meta de inflación, ¿no? Es todo un juego bastante interesante, pero bueno, hay que seguir pispeándolo. Así que nada, no quería dejar de hablar de este tema, quizás a alguno le interesa, le parece bien y le suma la data, así que bueno, acá lo tenemos. Siguiendo acá con lo que había dicho de los bonos, bueno, acá tenemos unos gráficos, en realidad gráficos no, unos datos em, de los bonos de ley argentina, bien, acá tenemos esta columna, y también tenemos los bonos de ley extranjera. Tenemos los precios, las TIR, bueno, en realidad tanto la TIR de los bonos ley argentina como los bonos ley extranjera están bastante, vamos a decir, eh, aplanados, ¿no? Quiere decir que da lo mismo casi que invertir eh, en un bono que sea de menor plazo que en un bono que sea de mayor plazo. Generalmente las curvas normales tienen este aspecto, ¿no? Un aspecto eh, casi que logarítmico, porque obviamente no es lo mismo invertir en el corto plazo que en el largo plazo, ya que en el largo plazo hay mayor incertidumbre y no se sabe a ciencia exacta si el bono va a pagar la deuda. Entonces siempre los bonos que tienen mayor duración siempre tienen una TIR más elevada debido a esos factores que empiezan a jugar también. Obviamente influyen muchísimos más factores a la hora de tener en cuenta la TIR de un bono, pero bueno, a forma simplificada me parece una buena explicación. Pero bueno, más allá de eso, fíjense que estamos en unas tires del 12-11% aproximadamente. Veníamos de tires, pero altísimas, altísimas, altísimas. La verdad que descomprimió muchísimo toda la curva de bonos. Y eso es en principio porque el mercado entiende que
los bonos se van a pagar. ¿Bien? Entonces, eh, empieza a haber como cierto grado de estabilidad y las tires empiezan a ser un poquito más normales. Ahora, yo también lo que estoy escuchando mucho es la posibilidad de que eh, a futuro empecemos a converger el riesgo país en torno a los 400 puntos. ¿Bien? Entonces digo, bueno, eh, ¿qué pasaría si en realidad eso se hace efectivo? Si no mal recuerdo, ahora tenemos un riesgo país de 740 puntos aproximadamente. Entonces digo, ¿qué, qué pasaría si realmente Argentina converge a la zona de los 400 puntos? Em, ¿Qué pasaría con el precio de los bonos? Bueno, básicamente eso lo podemos calcular utilizando la duration modificada eh, y decir, bueno, imagínense que la TIR no sé, del bono AL29 se reduce en un 3%. Como la TIR es inversa al precio, lo que va a hacer es que el precio va a subir. ¿Bien? Entonces, si pasamos de una TIR del 12,28% a una TIR del 9,28%, porque estamos diciendo que vamos a ir a un riesgo país de 400 puntos, vamos a decir que vamos a disminuir en un 3%. Por lo tanto, a precios actuales del día de hoy, 8 de mayo, de 72,51 podríamos llegar a ir a 76,32, lo que implicaría una variación del 5% en dólares. Ahora, lo interesante es que fíjense cómo estas variaciones en dólares empiezan a incrementarse muchísimo a lo largo de la curva. Y esto se da cuando el plazo es mayor. Fíjense, pasamos de una L29 a una L41, hay muchísimos años de diferencia, y fíjense cómo la variación o el incremento porcentual en dólares es mayor. Y esto se debe a que tiene una mayor duración. Y los bonos que tienen mayor duración son mucho más riesgosos. ¿Entienden? Entonces, el movimiento de tasas le va a afectar muchísimo más en términos de precio. Por lo tanto, van a tener una rentabilidad mucho más alta. ¿Bien? Así como tienen una rentabilidad mucho más alta, también van a tener riesgos más altos, obviamente. Pero bueno, me parece interesante como ejercicio eh, para ver este tipo de cosas, ¿no? Porque fíjense una cosa, fíjense la relación inversamente negativa que existe. Acá puse un bono, digamos, podría haber puesto cualquier tipo de bono argentino, de ley extranjera o ley nacional, y hubiese sido exactamente el mismo resultado. Pero fíjense que acá tenemos dos variables interesantes, riesgo país y un bono. Fíjense, el riesgo país veníamos en una clara tendencia alcista desde el 2021, pimba, rompimos esta estructura, ¿bien? Y empieza un proceso de baja en el riesgo país. Y sistemáticamente el bono sube, porque son inversamente negativos. Por lo tanto, si el riesgo país baja, el precio del bono sube, que es lo que estábamos viendo. Bien. Ahora, uno cuando analiza el gráfico de un bono no puede decir así con holgura, ah, sí, bueno, se va a ir a 90 dólares por papel. Porque ¿qué implica 90 dólares por papel? Implicaría un riesgo país menor a los 400 puntos. O sea, eh, ya me parece un poquito excesivo teniendo en cuenta el riesgo crediticio que tiene Argentina. De hecho, ya ir a los 400 puntos, eh, digamos, tienen que pasar muchísimas cosas buenas, vamos a decir, para que eso sea factible. Porque es como que estamos eh, llegando a unas tires que casi que son desconocidas para Argentina. Pero bueno, haciendo esa salvedad, vamos a pasar al gráfico directamente. Es el mismo bono, ¿bien? Es el mismo bono, es el AL35, pero más ya empezando un análisis, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, imagínense que hay una disminución del 3% en la TIR para el bono AL35. ¿Cuál es el precio potencial? Bueno, los 80 dólares, ¿ok? O sea que podríamos llegar a esta zona tranquilamente. Y no sé si tranquilamente, pero bueno, supongamos que vamos a los 400 puntos de riesgo país y bueno, probablemente estaríamos en torno a los 80 dólares. Obviamente no es exacto, pero más o menos. Ahora, si vemos el gráfico, tenemos una clara tendencia alcista. O sea,
Fíjense, mínimos ascendentes, máximos ascendentes, hay un proceso positivo. Ahora, acá veníamos de una corrección bastante importante, llegamos a la zona del canal, rebotamos al alza, acá salimos del cepo, generamos un gap, hicimos máximos anteriores, mayores, esto es una muy buena noticia, rompimos línea de tendencia bajista, o sea, venimos, la verdad que venimos espectacular. Por lo tanto, ahora, sí, ¿se puede ir a los $72 a máximos históricos? Y sí, como poder se puede ir. Pero ¿qué pasa? Para que primero hay que superar esta zona. Pero me decís que venís de los $56 y estás en los $70. Acá tenés un retorno bastante elevado en dólares. Entonces, quizás para poder pensar en zona de máximos, hay que vigilar bien esta zona de acá. Bien, esta zona de soporte, porque si el precio rompe, vamos a ir a un retroceso eh, para poder tener en cuenta la creación de nuevos máximos y mínimos ascendentes, salir de la estructura bajista. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema en pensar que o el bono puede llegar a consolidar un poquito acá, que se descompriman los indicadores y después de ahí agarrar fuerza e ir nuevamente, o simplemente buscar un poquito más de liquidez acá para luego empezar. Sin duda, esa puede ser una alternativa. Así que bueno, pasando un poquito por el Merval, básicamente vemos que estamos un poquito más adelantados. Quiero decir, eh, salimos con gap, hicimos máximo en esta zona de acá y retrocedimos. Ahora estamos buscando soporte en esta zona de acá importante, justo en el retroceso 38 y 50% de Fibonacci, que podría llegar a configurar lo que sería el mínimo creciente que estamos buscando para ir nuevamente a la zona pivote de acá. Bien, es importante que para confirmar el cambio de tendencia, esta zona se libere. Si se libera esta zona, tranquilamente podríamos ir a buscar los $2.400 para el índice Merval. Como dije antes, los mercados no se mueven por sí solos, siempre hay un montón de variables que influyen. No solo importa lo que estamos viendo gráficamente, sino que también el mundo acompañe. Eso es muy importante. No se pueden analizar variables de forma independiente, de forma aislada, porque vamos a llegar a resultados que no van a poder ser los mejores. Entonces, para que todo este escenario positivo y buenísimo pase, tiene que dejarse de hinchar las pelotas Donald Trump, tiene que pasar un montón de cosas positivas en torno a lo político, ¿bien? Entonces eso también son variables que hay que tener en cuenta. Ahora pasando un poquito con lo que sería la curva de volatilidad. Bueno, y primero para que no lo sepan, los voy a poner un poquito en contexto. ¿Qué es este gráfico? Bueno, este gráfico básicamente, como dice el título, es una curva de volatilidad implícita a plazos del índice S&P 500. Fíjense que acá tenemos el plazo de 9 días, el plazo a 30 días, a 3 meses, 6 meses y un año. Tenemos dos curvas. La volatilidad implícita que tenía el S&P 500 el último mes, que es esta de acá, la de color rojo, y la volatilidad implícita que tiene actualmente. Fíjense que veníamos de un régimen de una volatilidad altísima en los 67 puntos. Para 30 días de 52 puntos y una curva totalmente negativa. Eso básicamente lo que implica es una curva bastante anormal, porque como dijimos con la curva de los bonos, lo lógico es que a futuro existan los riesgos, no en el presente. Bien, porque el presente es lo que está pasando. Entonces, siempre el riesgo, en términos normales, está a futuro porque no sabemos lo que va a pasar. Pero bueno, por las condiciones que se estaban dando, ¿no? Con el tema de los aranceles, con los idas y vueltas, que te aplico el 100, que el 200, que el 50, que esto, que el otro, lo que pasó es que la volatilidad se hizo presente y los inversores estaban como locos y no sabían qué hacer con su plata. Che, ¿qué hago? ¿Me salgo? ¿Me voy a la mierda? ¿Me voy a algo más tranquilo? ¿Algo de menos volatilidad? Y empezó a pasar eso, que lo veíamos gráficamente, por ejemplo, en el S&P 500 cayendo esta barbaridad. En realidad, si te pones en contexto, fíjense que, digamos, no se rompió nada, ¿no? Porque tenemos una tendencia claramente alcista, que después, bueno, se apoyó en esa zona y rebotó. Entonces, si lo pones en términos semanales, y la verdad que esto fue una corrección de mercado sin ir más lejos, ¿no? Em, pero bueno, ahora este rebote que estamos teniendo en los mercados también se debe a que la curva está disminuyendo. Fíjense cómo pasamos de un régimen
de volatilidad altísima a un régimen de también de volatilidad, pero un poquito más moderada, bien, con casi pendiente positiva. Y eso es lo que motivó a que el S&P empiece nuevamente a rebotar al alza. Entonces, si seguimos con un proceso de desinflación, por así decirlo, en la volatilidad, qué mal que dije eso, pero bueno, creo que se entiende el concepto, eh, posiblemente vamos a ver esta ruptura en esta zona de acá. Y me animo a decir que podríamos llegar a la zona de máximos. Ahora, fíjense cuál es la situación que tenemos actualmente. En toda la curva tenemos una situación de risk on. O sea que los inversores ya están entrando en activos más riesgosos. Bien, ya se la están jugando un poquito más. Eso también es algo bastante positivo. Ahora, teniendo en cuenta el punto actual del VIX, que es de 21,99. Bueno, la volatilidad esperada diaria del S&P 500 es de 1,39. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que una vela diaria del S&P 500 puede subir hacia arriba 1,39 o bajar hacia arriba 1,39. Lo cual es, digamos, todavía sigue siendo bastante alto la volatilidad. ¿A qué quiero llegar con esto? Ahora estamos en una zona muy crítica. Fíjense que en el video anterior estábamos acá y decíamos, che, pará, se puede ir a cruzar a la media móvil. Ojo, la media móvil concuerda con esta zona pivote, vamos a marcarla, importantísima, que yo creo que solo la va a romper si el régimen de volatilidad empieza a bajar más. ¿Bien? Pero bueno, también tenemos un alza en el precio bastante alto. Por lo tanto, si llegamos a esta zona acá y retrocedemos a esta zona del 38-50%, tranquilamente puede ser una corrección de mercado para configurar luego algo así. Bien, entonces es una corrección que puede darse tranquilamente. Pero si nos ponemos en contexto, por ejemplo, en largo plazo, ¿no? Vamos a un gráfico, este es un gráfico semanal. Ojo con esto. ¿Por qué? Acá tenemos la zona de máximos. Rompimos una zona importante, caímos. Y ahora estamos acá. Ojo con no hacer un pullback y profundizar eso. Que también puede ser un escenario de largo plazo. Ahora, la tendencia no se rompió, la tendencia es claramente alcista. ¿Cuándo se va a romper la tendencia? Y cuando se rompa el último mínimo. Y el último mínimo que marcamos es este. Y el S&P cierra por debajo de esta zona y empieza a generar nuevos mínimos. Y la verdad que esta tendencia que inició en 2023, se da por finalizada. Entonces hay que tener cuidado eh, con esa zona. Eh, yo realmente creo que que ese escenario es muy poco probable, teniendo en cuenta que ya más o menos se están hablando con el tema de los aranceles y toda la pelota, ¿viste? Y como que ya pareciera ser que lo más feo pasó. Bien, pero bueno, uno nunca sabe, al final el precio es el que manda. Lo interesante acá es analizar escenarios, ¿bien? Y ver cuáles pueden llegar a pasar en base a un análisis más elaborado, ¿no? Teniendo en cuenta distintas variables. Las variables ahora están diciendo que la volatilidad está bajando y que eso va a impulsar al mercado. Ahora, los indicadores. Bueno, el RSI todavía no rompimos directrices bajistas, estamos muy cerca, estamos por debajo de la zona de los 50 puntos, lo cual sugiere que todavía hay bastante más recorrido. El MACD, fíjense que estamos por debajo de la zona de los 0 puntos. Por lo tanto, la tendencia todavía no cambió, que es lo que comentábamos. Vemos un histograma que está perdiendo momentum y un MACD que se está queriendo cortar hacia arriba, lo cual puede confirmar efectivamente ese cambio de tendencia que estábamos hablando. Por lo tanto, teniendo en cuenta el momento, la volatilidad, los indicadores, quizás lo más probable es que, no sé si de un solo saque, pero en algún momento rompamos esta zona de acá para ir a nuevo buscar nuevos máximos. Bien, yo creo que ese es el escenario más probable. Pero bueno, nada quita que este escenario de corto plazo no pueda llegar a pasar, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, pasando un poquito con el tema de la volatilidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, che, estamos bajando en la volatilidad, qué sé yo, que esto, que el otro? Em, Esta baja en la volatilidad, miren cómo beneficia. También habíamos dicho que, che, pará, los inversores están tomando más riesgos. Y bueno, vamos a verlo. Las bolsas, las acciones que son de renta variable, incrementaron muchísimo, lo cual están mostrando que es cierto.
Y también, este es el gráfico del Bitcoin. Fíjense, un rendimiento del 36% en menos de, no sé, de un mes. ¿Entienden? Entonces, miren lo importante que es la volatilidad em, y cómo ayuda también a entender diferentes variables, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el BTC es la clara señal de que el inversor está tomando más riesgos y está yendo de a poquito a activos más riesgosos, si todo se mantiene igual, ¿no? Si no hay ningún tipo de problema con los aranceles y toda la pelota esa. Entonces, teniendo en cuenta lo que está pasando, y bueno, la realidad es que el escenario más probable es que vayamos a buscar la zona de máximos históricos, pero yo creo que en algún momento eh, tiene que venir esa corrección, porque fíjense que venimos de una acelerada alcista brutal, lo cual el mercado no se mueve de forma lineal, ¿no? Entonces puede venir una corrección para buscar un poquito más de aire, ¿no? Así que nada, bueno, este fue es un repaso más o menos de algunas variables que me pareció interesante. Así que nada, creo que va a ser un video bastante largo, pero bueno, yo también hablo mucho a veces, me extiendo de más. Pero bueno, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido por sobre todo, y si querés que analice algún activo en particular, me lo dejas en comentarios y no voy a tener ningún tipo de problema. Así que nada, nos vemos la próxima y gracias por ver el video.